Bienvenidos a nuestro programa, el estudio de la lección de la escuela sabática. Gracias por permitir entrar a sus hogares. Pero antes de estudiar, les invito a seguirnos, a darle like, a compartir, que esto beneficiaría a otras personas con el mensaje de esperanza. Para el día miércoles, que tiene como título la parábola de la viña. Querido Emerson, háblanos un poco qué significa o qué quiere decirnos Dios por medio de parábolas. Recuerda que él iba a hablar por medio de parábolas. La parábola de la viña es una de las parábolas que más se utiliza tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es una parábola muy interesante que nos enseña lecciones muy profundas. Sobre todo, hay una lección que queremos enfatizar en esta lección, y es que la parábola de la viña lleva implícita un mensaje de juicio para el pueblo de Dios. Pero vamos a comenzar entonces hablando del Salmo 80. En el versículo 8, allí el Señor introduce la parábola de la viña. Dice el versículo 8: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste el terreno para ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos por su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Eso quiere decir que el pueblo de Israel, que es la viña del Señor, en ese momento tuvo un momento de gloria. El pueblo se expandió. En la época de Salomón fue una de las épocas, uno de los reinados cuando el pueblo de Israel fue un pueblo visible. Inclusive reyes de otras naciones venían para alabar la grandeza, la sabiduría del rey Salomón. Entonces, en ese momento de gloria, el Señor dice, esa es una viña que creció, se expandió por toda la tierra. Sin embargo, en ese estudio yo quiero proponerles que leamos o comprendamos la viña desde una perspectiva más general, más amplia que la que presenta el Salmo 80. Porque si uno toma la parábola de la viña en el Salmo 80, en Isaías 5, en Lucas 13 y en Mateo 21, vamos a unir las piezas y vamos a comprender el cuadro completo de esta interesante parábola. Entonces, Aldair, me vas a colaborar, por favor, con Isaías el capítulo 5, porque en Isaías capítulo 5 el Señor dice la historia de Isaías que él fue a buscar frutos de la viña, pero pasó algo muy interesante. Y dice el versículo 1, ahora cantaré por mi amado, un canto de amor por su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cavado, despedrado y plantado de vides selectas. Había edificado en ella una torre y un lugar y esperaba que diese uvas buenas y dio uvas silvestres. Aquí vemos entonces los cuidados que el Señor tuvo al momento de plantar esa viña. Dice Isaías, el Señor labra la tierra, planta una torre, planta un lagar para recolectar uvas buenas y finalmente dio uvas silvestres. Es muy interesante. Porque dio uvas silvestres y porque no daba frutos buenos, en el Nuevo Testamento Cristo hace mención de la misma experiencia, pero vamos a verla mejor, que sea la Biblia la que nos diga en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 13, versículo 6, Aldair, si eres tan amable. Dice el 6, entonces contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en una viña y fue a buscar frutos de ella y no lo halló. Y dijo al viñador, hace 3 años que vengo a buscar frutos de esta higuera y no hallo. Córtala para que ocupar inútilmente la tierra. Entonces el viñador respondió, Señor, déjala aún este año hasta que yo cave alrededor y la abone. Y si diera el fruto, bien, si no, la cortarás después. Claro, ya el Señor estaba impaciente con su viña y Cristo dice que el Señor de la viña fue a cortar la higuera y el mayordomo de alguna manera se interpone y le dice, por favor, no cortes
permíteme un año más de gracia para esta mata, para este sembradío. Yo voy a plantar nuevamente, yo voy a regar la tierra, voy a abonar la tierra, voy a adecuarla, voy a podarla, y si después de un año no produce frutos, córtala. Entonces aquí de alguna manera este mayordomo representa a Cristo. ¿Cuántas veces nosotros estamos sin frutos y el Señor viene tal vez para quitarnos, ¿no es cierto?, para arrancarnos de raíz, pero Cristo se interpone y dice, dale un año más. Yo voy a tratar de consentir a esta planta que representa a nosotros. Voy a podarla, esta planta, voy a echarle agua, voy a regarla, voy a consentirla para ver si produce fruto. Miren que la misericordia cómo se extiende para nosotros. Pero finalmente, mis amados, en Mateo el capítulo 21, yo quiero leer para ustedes. Miren el final de la viña del Señor. Al final, Dios tiene que ejecutar su sentencia porque la viña finalmente no produce los frutos esperados. El versículo 33 del capítulo 21 de Mateo: oíd otra parábola. Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la rodeó con cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con estos lo mismo. Finalmente envió a su hijo diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero de la vid, matémoslo y apedrémoslo de su heredad. Apoderémonos de su heredad. Y tomándolo lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y el público a quien Cristo le estaba relatando la experiencia era a los escribas y los fariseos. Y ellos se dieron la sentencia, ¿no? Dijeron, versículo 41, a los malos destruirá sin misericordia. Y a los, perdón, el versículo 42, pero los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y el público a quien Cristo le estaba relatando esta parábola eran los líderes de los escribas y los fariseos. Llama la atención la respuesta que ellos le dieron a Jesús. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Entonces Jesucristo preguntó, ¿nunca leíste en la escritura, la piedra que desecharon los labradores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos, pero observe. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Es importante, ¿no? Cómo el Señor tuvo paciencia con Israel, que representa, por supuesto, la viña del Antiguo Testamento. Pero llegó un momento cuando el pueblo de Israel no solo produjo frutos, no solo no produjo frutos, sino que se convirtió en un pueblo asesino. No solo mataba a los profetas, dice la parábola, sino que el padre dijo, voy a enviar a mi hijo, a ver si tienen respeto por mi hijo. Pero ellos, inclusive al mismo hijo, al heredero del trono, dijeron, ese es el heredero, vamos a matarlo y vamos a adueñarnos de la viña. Por eso el Señor dicta sentencia contra el pueblo de Israel y le da el reino de los cielos a otro pueblo, es decir, al cristianismo que somos nosotros. Lo que queremos resaltar acá, mis amados, es que nosotros somos la viña actualmente del Señor.
Ya no es el Israel espiritual, somos el Israel literal, ahora somos el Israel espiritual. Eso quiere decir que las mismas promesas que ellos tenían las tenemos nosotros hoy. Y nosotros estamos también de alguna manera, Aldair, estamos obligados a producir frutos. Porque si nosotros no producimos los frutos que Dios espera que nosotros produzcamos, es posible que Dios también dicte sentencia contra nosotros a pesar de que el reino se nos ha sido transferido en la actualidad. Mis queridos, ¿cuál es el propósito de una higuera cuando se planta en una viña? Producir frutos. ¿Cuáles son los frutos que vamos a producir? Las buenas obras. Pero ¿cómo producir buenas obras si somos habituados a hacer lo malo, Aldair? La Biblia dice que el Espíritu es el que produce los frutos en nosotros. Esto quiere decir que el mensaje de la viña es un mensaje también, no solamente de juicio, sino que es un mensaje donde nos muestra a aquel que es capaz de producir los frutos en nosotros, es decir, el Espíritu de Dios. Perdón, para concluir, el dueño de la viña vino y dijo: hermano, esta cuestión no me da frutos, no me sirve, arranquémosla. Pero allí estaba el labrador, le dice: dale una oportunidad otra vez, un año más. Mire, Cristo Jesús intercede por nosotros. Es ese abogado, es ese que está allí para darnos una oportunidad. Y mira, Él no mira nuestros pecados, Él mira lo que podemos ser en el futuro. Ese experto en la viña dice: no, yo creo, si yo le hago esto, esa viña puede dar frutos, puede dar higuera. Así igual nosotros. Dios cree en tus capacidades, pero sobre todo si la colocas en las manos de Él, para que nuestras vidas espirituales den mucho fruto. Que Dios te bendiga.